Hola, un gusto saludarte, bienvenida una vez más a este encuentro en donde hoy vamos a aprender cómo patronar el básico de camisa. ¿Okay? Vamos a recordar cuáles son los implementos que vamos a necesitar. Está nuestra papel, que en este caso vamos a usar cartulina, ¿okay? Nuestros colores, marcadores, la tijera para papel, las reglas curvas, nuestra regla pues un poco más larga. Por acá tengo esto, ¿ok? Nuestra regla de costura y no nos olvidemos también de nuestra cinta métrica. Entonces, bueno, ya habiendo hecho este pequeño repaso, ahora sí, vamos a comenzar. Bien, vamos entonces a comenzar la clase de la tarde de hoy. Disculpen que comencemos con un video en imagen. Lo que pasa es que se nos ha borrado el primer video donde le estamos dando la explicación de cómo comenzar los trazos. Entonces vamos a comenzar con este video explicativo de los primeros puntos y luego le vamos a dar continuidad para darle explicación al resto del trazo. ¿Ok? Vamos a iniciar para este patrón dejando dos márgenes, al igual que como hicimos con la falda, de 3 centímetros, ¿ok? Del lado de costado, 3 centímetros del lado de costado, ¿ok? Y 2 centímetros de la parte superior. Bien, allí, ¿ok? Hacemos nuestros trazos y nos vamos a dar cuenta que donde se intersectan ambos puntos, que es nuestro punto 1, de allí vamos a bajar, ¿ok? El alto de escote. Esta medida de alto de escote está en una tabla que les voy a pasar. ¿Ok? No hace falta que tomemos estas medidas auxiliares. Existen herramientas que nos permiten ubicar estas medidas partiendo de las medidas de ancho de busto o de espalda, según sea el caso. Entonces, no se preocupen por esas medidas auxiliares porque se las vamos a dar. Bien, entonces bajamos y vamos a encontrar entonces el punto 2. Disculpen. Bien. Luego, del punto 1 hacia la derecha, vamos a marcar el ancho de escote. Este ancho de escote también se encuentra en nuestra tabla. Luego que marquemos tanto el largo de escote como el ancho de escote, ¿ok? Vamos a trazar una línea curva. Esa línea curva es la que estará en el cuello. Luego nos vamos a parar sobre el punto 1 y yendo hacia la derecha vamos a marcar el ancho de espalda, sería nuestro punto 4. Eso lo vamos a marcar sobre esta línea que estamos marcando arriba, ¿ok? Sobre la línea que nos sirve de guía, que es esta que está aquí. Bien, entonces, del punto 4 hacia abajo, vamos a marcar caída de hombro. La caída de hombro es una medida que también se encuentra en nuestra tabla auxiliar que le vamos a pasar. Allí marcaremos nuestro punto 5. Bien, del punto 5 para abajo vamos a marcar largo de sisa. Largo de sisa, medida auxiliar. ¿Okay? Y de aquí, donde nos dé largo de sisa, vamos a marcar un punto. Ese sería nuestro punto 6. Esta misma medida tenemos que marcarla de este lado. ¿Ok? Tenemos que marcarla de este lado para que podamos trazar una línea recta. Entonces, eso vamos a hacer. Trasladamos la medida del largo de sisa, pero para que ella quede correcto nos vamos a parar desde esta línea hasta donde nos llegó el largo de sisa y esa misma medida la vamos a trazar de aquí hasta aquí, ¿ok? Y teniendo entonces estos dos puntos, trazamos
nuestra línea horizontal. ¿Ok? Entonces hasta aquí vamos a dar la explicación a través de la imagen para darle continuidad entonces a nuestro video. Esperamos que, bueno, que sea útil para ustedes y que puedan entender nuestra explicación. Ya habiendo hecho nuestra división, ¿ok? Entonces, tenemos ya la cuarta parte de nuestro contorno de busto, que es la que vamos a marcar sobre esta línea. ¿Ok? Yo tengo mi medida, entonces la voy a ubicar por acá. ¿Ok? Y donde me da, ese va a ser mi punto 8. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a ubicar la mitad de mi sisa. Voy a ubicar la mitad de mi sisa, que en este caso, ¿ok? Sería 8. Donde esté la mitad, me voy a adentrar 1.5 centímetros. Eso es una medida estándar, no varía. Eso queda, es así, 1.5. Donde esté el 1.5, marco. ¿Okay? Este viene siendo mi punto 9, este viene siendo mi punto 10. ¿Okay? Y del punto 6, escuchen bien, del punto 6 hacia arriba subo 3 centímetros. Estos 3 centímetros también son estándar, nunca varían, siempre van a ser así. Ahora voy a unir con una línea curva el punto 6, el punto 10, el punto 11 que acaba de nacer hasta el punto 8. ¿Okay? Vamos a trazarla con esta regla. Aquí vamos a ir viendo cómo vamos usando las reglas. Acá estoy usando nuestra regla curva, paso del 10, de acá me detengo, continúo y llego hasta el punto 8. ¿Okay? Y así va a nacer mi sisa. Vamos a repetir. Del punto 5 al punto 6 ubico la mitad. Donde esté la mitad me adentro 1.5 centímetros. Hago un punto. Este es 1.5, es medida estándar. Luego subo de 6 hasta hacia arriba 3 centímetros, medida estándar, y hago un punto. Y luego uno, cada uno de estos haciendo una línea curva. Y allí nace mi... Entonces ya hemos terminado la parte superior de mi camisa. Ya vamos viendo cómo va apareciendo dentro del plano mi patrón. ¿Ok? Ahora, del punto 1 hacia abajo voy a marcar mi talle delantero, porque estamos haciendo el trazo delantero. Se me había olvidado decirle, el trazo delantero de camisa. Voy a marcar mi talle delantero, ¿ok? Que es hasta... Entonces nos colocamos en el punto 1, bajamos y marcamos nuestro talle delantero. Los centímetros que nos haya resultado la medida. ¿Okay? Marco aquí, me voy un poquito más allá y vuelvo y marco, esto con la intención de que nuestra línea quede bien derecha. Y ese nivel yo paso mi línea. ¿Okay? Allí va a nacer el punto 2. Sobre esta línea que acaba de nacer vamos a marcar el contorno de cintura. ¿Okay? El contorno de cintura. Ubicamos. Bien. Sumándole siempre 3 centímetros. Si aquí da mi contorno de cintura, marco 3 centímetros más allá, porque estos 3 centímetros serán para la pinza que vamos a colocar dentro
de mi patrón. Teniendo entonces vamos a unir con una línea el punto 8 con el punto 14. Recuerden que el 13 simplemente nos sirve para ver hasta dónde llega la cintura. De ahí 3 centímetros más allá, y con el punto 14 es que hacemos entonces nosotros nuestra línea. Aquí vamos viendo cómo va apareciendo entonces poco a poco la anatomía del cuerpo, ¿ok? Va apareciendo nuestro patrón. Del punto 12 hacia abajo, si quisiéramos hacer un crop top, que está muy famoso hoy en día, hasta aquí llegaría nuestro patrón. Aquí cerramos pinzas, dado caso que sea necesario, y haríamos las modificaciones pertinentes, porque recordemos que la cintura llega hasta aquí. Entonces los crop top llegan hasta aquí. Pero como en este caso vamos a hacer un patrón completo de camisa, vamos a continuar. Entonces del punto 12 hacia abajo vamos a medir la altura de cadera. ¿Ok? Nos dio 20, justico casi el papel que tenemos. Vamos a terminar el trazo, que creíamos que no iba a ser necesario, pero ya vemos que sí. ¿Okay? Y esa misma medida la colocamos desde esta línea para ver hasta dónde llega, ¿verdad? Y allí vamos a pasar una línea. ¿Okay? Una línea. Sobre esta línea vamos a marcar el contorno de cadera. ¿Okay? El contorno de cadera. Que para nosotros, ¿okay? Contorno de cadera. Bien. Aquí está nuestro contorno de cadera. Y vamos a unir con una línea curva desde la cadera hasta la cintura. Bien, vamos a retirar todo esto de acá para que puedan ver cómo ha quedado nuestro patrón ya terminado. Este es el patrón delantero de blusa o camisa. ¿Okay? Vamos entonces a este patrón a colocarle lo que serían las pinzas. Ahora te vamos a mostrar cómo vamos a hacer las pinzas del delantero de camisa. ¿Okay? Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ubicar la medida del contorno de busto, la mitad. ¿Okay? Donde esté la mitad, marcamos un punto. ¿Okay? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vemos cuánto nos dio ese resultado, 9.5. Me voy acá, lo repito y trazo una línea. ¿Ok? Trazo una línea. Por eso marco la misma medida para que me quede igual. Ya, vamos a rectificar porque me parece que está un poco más. ¿Okay? Perdón, 10. Vamos a rectificar 10. Rectificamos, un centímetro más allá. Ok. Ahora sí. Esta línea no la vamos a marcar con este marcador porque realmente es una línea guía. Vamos a hacer una línea con un color que nos sirva de guía. Bien, entonces ahora necesitamos marcar la altura de busto. Recuerden que la altura de busto es la medida que va desde la base del cuello hasta donde está la altura del pezón. ¿Ok? Vamos a explicarte por qué necesitamos esa medida. Pero primero vamos a plasmarla. ¿Ok? En este caso, nuestra medida es de 22. Me ubico acá, que viene siendo esa altura, ¿verdad? Donde está el 22, marcamos. Aquí estoy marcando
donde se encuentra el pezón. ¿Okay? Aquí estoy buscando es hasta dónde me va a llegar la pinza. La pinza no me puede llegar hasta acá. ¿Okay? Simplemente estoy marcando. Entonces, del punto de altura de busto debo bajar 2 centímetros. 2 centímetros. ¿Okay? Bajamos desde el punto de altura de busto, bajamos 2 centímetros. Luego, nos vamos acá. Recuerden que son 3 centímetros lo que dejamos, que aquí vamos a recoger. Por lo tanto, marcamos 1.5 para acá y recuerden que este fue un punto de error, no se guíen por eso, pero justo nos está coincidiendo con el que necesitamos. Entonces lo marcamos allí. Acá vamos entonces a cerrar nuestra pinza. ¿Okay? Esperamos que se esté viendo. Vamos a marcarla bastante profunda. ¿Okay? No lo estoy haciendo ahorita con el marcador porque tiene la punta muy gruesa y necesitamos hacer exactamente dónde está terminando. ¿Okay? Bien. Hasta aquí la parte superior de nuestra pinza. Ahora, esta pinza debe continuar porque no la puedo simplemente cerrar aquí arriba. Le damos continuidad a esta línea que tuvimos que haberlo hecho al principio. ¿Okay? Entonces, de la línea de cadera subo 7 centímetros. Estos 2 centímetros que bajamos por valga la redundancia, por debajo de la línea de altura de busto es estándar. Siempre van a ser 12 centímetros. Y estos 7 centímetros que vamos a subir desde la altura de cadera para arriba también son estándar. Siempre van a ser 7, indistintamente de las medidas. Marcamos. ¿Okay? Y con esta cerramos. ¿Okay? Cerramos. Y así tenemos marcada entonces nuestra pinza del delantero de camisa. Le vamos a recordar nuevamente por qué necesitamos hacer las pinzas. ¿Ok? Recuerden que en la clase pasada hablábamos de que la tela tiene una naturaleza propia de los hilos y que ellos van en líneas rectas, horizontales o verticales. ¿Ok? Cuando hacemos estas pinzas, obligamos a la naturaleza de los hilos a que se inclinen a favor de las curvas del cuerpo. Es por eso que necesitamos hacer pinzas, sobre todo cuando se tratan de telas rígidas. ¿Okay? Cuando son telas que estiran no es necesario hacer las pinzas, pero si son telas rígidas sí tenemos que hacerlas si queremos que realmente la prenda se entalle a la figura de la persona. Ahora te voy a mostrar cómo se hace la pinza de costado. Antes de mostrarte cómo se hace la pinza de costado, debo enseñarte por qué debemos hacer la pinza de costado. Si nos vamos a las medidas, cuando medimos el talle trasero con el delantero, nos vamos a dar cuenta que el talle delantero es mucho más largo. ¿Okay? En este caso, tenemos un talle delantero de 43, ¿ok? Y un talle trasero de 40, ¿ok? Cuando yo vaya a hacer mi patrón trasero, nos vamos a dar cuenta de que cuando coloquemos las tapas, por la parte de la cintura no van a coincidir. Va a quedar el patrón trasero con la cintura más baja y eso no nos va a permitir coser correctamente la prenda. Por lo tanto, debemos hacer una pinza que nos ayude a empatar a la perfección nuestras prendas. Por eso se hace la pinza de costado. Bien,
¿Cómo sabemos cuánto debe medir nuestra pinza de costado? De la resta entre el talle delantero y el talle trasero resultará cuánto debe medir nuestra pinza de costado. En este caso son 3 centímetros. ¿Okay? Son los 3 centímetros que necesitamos restarle al el patrón delantero para que empate con el trasero. De todas formas, no se preocupen si no entienden ahorita, igual cuando tengamos el patrón trasero ya hecho, vamos a compararlo para que vean. ¿Ok? Por lo pronto vamos a prestar atención cómo se hace esta pinza. Una vez que tengan más claro el por qué y que hagamos la comparación, vuelvan a esta parte de la clase y hagan un refrescamiento para que terminen de comprender. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace la pinza? Vamos a medir 3 centímetros de la sisa hacia abajo. 3 centímetros de la sisa hacia abajo. ¿Okay? Marcamos. Estos 3 centímetros se respetan, es decir, de aquí para acá no se toman. Ahora, de este punto para abajo es que vamos a medir entonces nuestra pinza. Dijimos que es de 3 centímetros. Marcamos 3 centímetros. ¿Okay? Aquí está nuestra pinza. Ahora, la mitad sería 1.5. Necesitamos marcar la mitad y prolongarla hasta el punto de altura de busto. ¿Okay? El punto de altura de busto. De igual forma, vamos a estar dejando imágenes de cómo se hace el proceso y así pueden refrescar. ¿Okay? Entonces voy a prolongar una línea acá. ¿Okay? Recuerden que estoy llegando hasta el punto de altura de busto. Bien, altura de busto. Hasta aquí estoy llevando la línea. ¿Okay? Pero de acá hasta aquí no van a ser mi pinza, perdón, no va a terminar la pinza. Los mismos 2 centímetros que dejé para acá, los voy a dejar para acá. 2 centímetros, marco y aquí es donde va a terminar mi pinza. Vamos esta vez sí a marcar, igual vamos a hacerlo con las otras pinzas para que sea más visible para ustedes. Ahí tuvimos un pequeño error. Vamos a mostrar entonces cómo se hace el patrón trasero. El patrón trasero se hace exactamente igual a este patrón, a diferencia de que el escote, que es el punto 2, en vez de bajar estos centímetros, bajaría 3 centímetros. Yo voy a hacerlo en líneas en pespuntes para que lo podamos ver. ¿Okay? Bajaría 2 centímetros. ¿Ok? Este es el escote de la parte trasera. Bajaría 2 centímetros. Y en la parte de nuestra sisa, en vez de adentrarse 1.5, solamente se adentraría 1 centímetro. ¿Ok? Voy a hacerlo también en líneas de pespunte, en las líneas interrumpidas para que se puedan percatar. ¿Okay? Voy a marcar en líneas. ¿Okay? Aquí 2 centímetros. ¿Okay? Para el escote. Se adentraría únicamente 1 solo centímetro y marcaría una diferencia en la parte más pronunciada. Igual aquí terminaría empatando y hay una línea. ¿Okay? Esa es la diferencia entre el trasero y el delantero. Además de eso, el trasero no va a llevar esta pinza. Únicamente vamos a trazar nuestro talle trasero, él nos va a dar un resultado y así va a quedar. ¿Okay? No nos sirve montar hacer el delantero, recortarlo, montarlo y remarcar. No nos sirve porque recordemos que hay una diferencia en el largo. ¿Okay? Hay una diferencia en el largo que con el delantero lo vamos a ajustar con esta pinza. El trasero no lo llevaría. Entonces yo voy a hacer mi trazo trasero y les voy a mostrar cómo va a quedar. Bien, ya tenemos listas tanto el trasero como el delantero de nuestro patrón de blusa.
Entonces ahora quiero mostrarles ya con los dos acabados por qué es necesaria la pinza de costado que hicimos en la parte delantera, ¿ok? Bien. Fíjense, este es nuestro talle, nuestro patrón trasero y este es nuestro patrón delantero. Si unimos ambos nos vamos a dar cuenta de que el delantero, por tener el talle más largo, pues la línea de cintura está más baja, ¿ok? Si yo lo monto acá, al momento de coser no me va a coincidir el quiebre de cintura, ¿ok? Por eso es que se hace la pinza de costado. Esta pinza de costado, además de que nos ayuda a crear acá el espacio del busto, que es el que estamos viendo aquí, ¿okay? Dice que por usar una lámina de cartulina no nos ayuda mucho a poder trabajarlo. Ahí está, ¿okay? Aquí está el triángulo de donde va el busto. Además de ello, nos ayuda a empatar el trasero con el delantero. Aquí se ven, ahora sí coinciden. Entonces, al momento de coser, ambas telas, ambas tapas van a coincidir perfectamente. Por eso es que requerimos hacer esta pinza de costado. ¿Ok? Ahora, una vez que la hemos hecho, es necesario hacer una pequeña corrección que ya yo he marcado acá. Porque al hacer este doblez, la tela va a ser un triángulo hacia adentro, me va a comer tela. Por lo tanto, yo me vuelvo a parar sobre esta línea, voy a ubicar mi regla. Okay, está acá. Cierro. Me ubico entre el punto 8 y el 14, ¿ok? Y paso mi línea. Estoy haciendo en rojo para que lo podamos ver. Al abrirlo, nos va a crear una pestañita. ¿Okay? Este bultito que se ve aquí, que sobresale, lo necesitamos. Lo necesitamos al momento de cortar la tela. Es decir, que cuando demos los 2 centímetros deberán ir así como está acá y extenderse un poco hacia afuera y continuar para que al momento de cerrar nuestra pinza y que nos coma tela, igual nos quede perfectamente ajustado a las medidas.